En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Muebles Romo. Muebles a medida en todos los estilos para decorar tu hogar. Calidad al mejor precio y financiación a medida. Venga a visitarnos. Estamos en Monte Gorbea número 8, Romo, Guecho. Abiertos sábados de 6 a 8 de la tarde. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Conduce a otro nivel. Nuevo Peugeot 308 híbrido. Sensaciones únicas. La terre n'est pas à Peugeot Carealde, frente a Max Center. pour me tout dire autant toi. En Teningel Belleza disponemos de lo último en tratamientos faciales, corporales y depilación láser. Llámanos o pásate por nuestro centro y te informaremos de forma gratuita y sin compromiso. No lo dudes más, siempre es un buen momento para mejorar. Te esperamos. Más que chollos para tu hogar en Rapimueble. Apilable de salón desde 279 euros. Chaiselong desde 259 euros. Financiación en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Arratsaldeón, muy buenas tardes. Hoy es martes 28 de marzo, última semana de mes, y eso qué significa que tenemos una cita con la actualidad de Baracaldo para desgranar todo lo que ha ocurrido. Bueno, para ser más concretos, la cita la tenemos con la alcaldesa de Baracaldo, que va a ser la encargada de esta labor. Arratsaldeón, muy buenas tardes y gracias por venir, alcaldesa. Arratsaldeón, pues encantada de charlar un ratito aquí, sentarnos a hablar del pueblo, así que fenomenal. Es verdad, estábamos hablando un poquito de todo, intentando solucionar el mundo, pero que está así como... Bueno, si nos dejan un ratito, lo mismo lo arreglamos, no sé yo. Esto es cosa de mujeres. Ojalá se pudiera. Ojalá, es verdad. Bueno, como última semana de mes, tenemos pleno ordinario en Baracaldo, con un asunto que a los vecinos les va a encantar, sobre todo a los vecinos de determinada zona de Baracaldo, porque me estoy refiriendo a la ampliación de una zona del Cabús, ¿verdad? Sí, de la línea 3. Mira, ya sabes que en Baracaldo estamos trabajando y apostando firme por la movilidad sostenible, y una de las vías en las que hay que trabajar es el transporte público. El Cabús es verdad que es un servicio muy bien valorado y creemos que hay que mejorarlo. Esta nueva línea daba servicio a barrios que no lo tenían, pues como Castresana o como Cadagua, Zubileta. Siempre, sabes que me has oído siempre, Yolanda, que es importante trabajar en la calidad de vida de los barrios y que cuando ponemos un servicio tiene que llegar a todos los barrios. Por eso cuando hablamos de esa segunda gran transformación social y urbana que tiene a la persona en el centro y a los barrios como los protagonistas, tenemos que demostrarlo en cada una de las medidas que tomamos. Y ese es el ejemplo del Cabús. Cuando pusimos en marcha esta nueva línea del Cabús, dijimos que iba a ser una prueba piloto. La verdad que no era fácil determinar a priori cuáles eran las necesidades y el servicio que se pudiera ajustar más a
la realidad de las personas que viven en esos barrios. Durante estos meses hemos estado con los vecinos y vecinas de estos barrios, hemos escuchado cuáles eran sus necesidades, a qué hora lo cogían, pues además, mira, tenemos la suerte que sabes que Gorka Zubiaurre, el concejal de alcaldía, es de Castresana, así que conoce, diré que casi, bueno, conoce y sin casi a cada una de las personas que se suben al Cabús, ¿no? Y también hemos hablado con gente de Cadagua, bueno, pues vas viendo un poco las necesidades y los horarios de las personas que trabajan en los polígonos industriales de Zubileta, pues para intentar que no haya disculpa para no coger el coche. Vamos a intentar movernos por la ciudad sin tener que coger el vehículo particular. Por eso hemos intentado ajustar esos horarios del Cabús y hemos pasado de tener 3 frecuencias, van a tener 7. Además, como decía, yo creo que lo importante es que están muy adaptados a las demandas que nos van trasladando los vecinos y vecinas. Esa sin duda es la información seguramente la más trascendental, por lo menos para los vecinos y vecinas de esos barrios, pero hay otras. También hemos intentado aplicar mejoras en la accesibilidad. Si queremos un Baracaldo para todos y todas, hay que pensar en que tengamos las capacidades que tengamos, todos nos veamos acogidos en esos servicios. Esos también son servicios universales, ¿no? Pues por ejemplo, que una persona que tenga déficits visuales, pues que pueda, personas invidentes que puedan coger el Cabús. Eso es lo que viene recogido en el nuevo reglamento. Eso es, se van a hacer una modificación del contrato para poder ampliar el servicio, y también vamos a cambiar el reglamento, intentando mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, también acogemos otra demanda que nos habían trasladado muchas familias. Hasta ahora hasta los 4 años los niños y niñas viajaban gratis. Bueno, lo ampliamos hasta los 6 años, intentando, bueno, pues también facilitar la movilidad de las familias en nuestro autobús municipal. Más mejoras, por ejemplo, ya sabes que estamos en el sistema BARIC, con el Credit Trans pues podemos pagar nuestro Cabús, y además también nos vamos a acoger a todos los bonos multifuncionales que puedan poner en marcha. Por ejemplo, cuando hay un gaste trans, los billetes que benefician a los jóvenes. Bueno, con esta modificación nos vamos a poder sumar a esos beneficios en precios. Ya sabes que Baracaldo forma parte del Consorcio de Transportes de Vizcaya, de hecho estamos allí representados también en el Consejo. Bueno, pues aprovecharnos a hacer que la movilidad tengamos todos más o menos las mismas condiciones, porque es verdad que en nuestra zona la movilidad es muy metropolitana. Somos un país pequeño y en nuestra comarca en concreto, pues Ezkerraldea, Meatzaldea, diría que en el territorio de Vizcaya, pues nos movemos mucho de unos municipios a otros por trabajo, por estudios, por vida social. Bueno, pues eso es lo que intentamos, tener esa visión metropolitana, que yo creo que la Diputación Foral de Vizcaya está acertando mucho, y es verdad que hay una Rementería se ha empeñado mucho en dar esa visión metropolitana y que nos aprendamos a mover en el territorio de otra manera. También acogemos propuestas de, por ejemplo, las personas que tienen mascotas, pues nos pedían que las mascotas que sean pequeñas, pues que no necesitemos llevar el transportín. Cuando llevamos pues a nuestro perro en el Cabús, que es un perro pequeño, lo puedes tener atado o en brazos, bueno, con una serie de medidas, por supuesto, pues para que sea cómodo para todos y todas, pero intentar adaptar el Cabús a las nuevas necesidades de los vecinos y de las familias de hoy en día. Pues siempre hay pasitos que dar, y yo creo que es una mejora muy importante en el servicio, y además con la que está cayendo en el mundo, creo que también aquí hay que poner en valor el consenso político. Yo creo que en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, ver que el otro día se trató en la Comisión de Obras y Servicios para los Barrios y para la Ciudad, contó con el respaldo mayoritario de los grupos municipales, lo vamos a tratar en el pleno de este jueves, pero bueno, lo lógico es que se reproduzca ese consenso, así que también me parece bueno. Yo creo que hay que intentar pensar en lo que de verdad esperan los vecinos y vecinas de nosotros, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos a trabajar para tratar de resolver las peticiones que nos van dando poco a poco, así que yo creo que es un paso muy importante en el Cabús. Yo el otro día recordaba con Jonan Uría, con el concejal, recordaba cuando se puso en marcha el Cabús, que es verdad que fue un servicio muy necesario para Baracaldo, sirvió para cohesionar los barrios, nos costó a la ciudad llegar a tener ese servicio, pero empezó sin tener en cuenta barrios. Yo me acuerdo que cuando se puso en marcha no estaba incluido Urban, no estaba incluido Burcheña, no está incluido, por supuesto, Castresana, que han sido como los grandes olvidados. Bueno, eso tenemos que aprender a superar. Y cuando hablamos de movilidad y de movilidad sostenible, que es una forma de desarrollar de otra manera nuestras ciudades, tenemos que ya hacer que esos servicios lleguen a todos los barrios, cada uno con sus necesidades. Y eso es lo que estamos intentando, Yolanda. Damos por hecho que el jueves se va a aprobar en el Pleno. Me parece que son más de 60.000 euros lo que supone
este aumento de frecuencias, ¿no?, en esta línea Cadagua-Castresana. Pero yo además creo que eso no es un gasto, es una inversión. Es verdad que técnicamente está en el capítulo de gastos, que el que me diga no, pero yo lo considero una inversión porque es invertir en calidad de vida. Si de verdad somos capaces de prestar los servicios necesarios, y luego si quieres hablamos también de la bicicleta como medio de transporte, que yo creo que Baracaldo también está haciendo, yo creo que estamos en un momento de revolución absoluta en la movilidad en la ciudad, y es importante que lo hagamos, porque tenemos que repensar las ciudades, ¿no? El otro día tuvimos la suerte de participar también en unas jornadas en Samboy, en Barcelona, sobre ese nuevo modelo de desarrollo sostenible de las ciudades. Bueno, pues eso significa ir dando pasos para que nadie tenga disculpa, no hay disculpas, no te necesitamos meter los coches en nuestro día a día, tenemos que sacarlos de nuestras calles intentando dejar de contaminar este mundo, porque cada decisión que tomamos hoy va a tener mucho que ver en el Baracaldo, en el mundo que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Me preguntaban, y yo he trasladado la pregunta a la alcaldesa, ¿por qué el Cabús no llega al centro de Baracaldo? Lo que hace es rodear, o sea, unir un barrio con otro, en este caso mejorar la frecuencia para que los de Castresana y Cadagua vayan, por ejemplo, a Urban o vengan a Luchana. Bueno, depende de lo que consideremos el centro. Es verdad que la forma en que está diseñada nuestra ciudad, pues por ejemplo, si coges la zona de Vidionera, pues ahí mismo es difícil encajar un autobús porque son calles estrechas, o en la zona de la calle Autonomía. Bueno, se ha intentado buscar puntos donde llega el Cabús que sean fáciles para llegar luego andando a 2 minutos a cada sitio. Se tiene en cuenta también, por ejemplo, donde hay centros de salud, donde hay hospitales, donde hay colegios. Yo creo que todo el mundo puede tener una parada de autobús más o menos cerca del punto al que llega, y además estas líneas de Cabús se entrecruzan entre sí, son como líneas que se cruzan. Eso nos permite, y además van en las dos direcciones, de tal manera, ¿tú te acuerdas cómo empezó? Que era una línea circular que daba así vueltas, y si ibas de aquí a aquí tenías que dar la vuelta entera. Eso sí, se hacía un poquito largo. Eso es lo que intentamos, que vayan así, girando y cruzadas, de tal manera que puedes girar, y además los cambios de una línea a otra no se paga el transbordo, es como si fuera un billete único para que nos entendamos, de tal manera que la movilidad la podemos hacer relativamente fácil en la ciudad. Tampoco somos una ciudad muy grande, quiero decir que si el autobús te para, pues voy a poner en la zona de la Florida, por ejemplo, pues bueno, tienes justo ahí... o en la Cesarre subes a la Rico Plaza. Además tenemos hasta accesos mecánicos para comunicar los barrios, que es otra forma también de cohesionar el desarrollo de los barrios. Pero es verdad que algunas calles del centro son muy complicadas de meter. Tenemos una ciudad que se construyó en la época de la industrialización, como se hizo. Yo creo que la sensación era un poco que hay un cacho, tengo un solar, me hago una casa. Y era un poco sin calles, sin demasiada, que no tienen anchura. Bueno, es difícil buscar a veces la movilidad dentro de la ciudad, pero yo creo que se están dando pasos muy importantes en ese sentido. Y si pasa el trámite del Pleno, ¿cuándo podemos decirles a los vecinos que tendrán este aumento? Pues será muy rápido, la verdad que es una modificación sencilla y espero que muy pronto lo tengan en marcha, y además tanto los vecinos de Castresana como los vecinos de Burcheña, como los vecinos de Cadagua saben que estamos en contacto permanente con ellos, como te decía, desde que se hizo desde que se empezó con este nuevo servicio, y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Seguir contándoles día a día y seguir escuchando. Yo creo que la única forma de construir una ciudad es desde la escucha activa, de escuchar lo que las personas necesitan, y luego nos cogemos los deberes y nos ponemos a trabajar para tratar de atender esas demandas en la medida de lo posible. En el Pleno, echando una ojeada al orden del día, he visto que va también la aprobación del remanente del año 2021. Sí, además con proyectos muy importantes. Fíjate, la verdad que hemos pasado un año muy complicado, porque el año 2021 ha sido un año todavía marcado por la pandemia, una pandemia que ha traído también una crisis económica importante a las familias y a las propias instituciones, y seguimos todavía en un momento también convulso, ¿no? Porque sí, bien es verdad que la pandemia, bueno, parece que se está estabilizando en límites bajos. Ha llegado la guerra de Ucrania, que aparte de encogernos el corazón con esas terribles imágenes que estamos viendo, también ha traído una crisis económica con encarecimiento de materias primas, de energía, que también nos afecta. Es que no terminamos de levantar la cabeza, ¿eh? Bueno, no son en tiempos fáciles. La verdad que no está siendo... Esta legislatura está siendo muy complicada, nos han pasado muchas cosas, pero vamos para adelante. Yo creo que hay que trasladar, por lo menos en Baracaldo, un mensaje
positivo, porque a pesar de la dificultad yo creo que estamos consiguiendo salir adelante y además hacerlo juntos y de manera cohesionada, sin que nadie se quede atrás. Esta gestión rigurosa del dinero público nos ha permitido, con esos ahorros que íbamos generando, ir teniendo recursos para poder atender a las nuevas necesidades que surgían en las familias y también para seguir trabajando en esa inversión de barrios y en esa inversión en calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, en esa misma línea vamos a seguir trabajando con estos remanentes. Los remanentes que ha generado la liquidación del presupuesto anterior, los remanentes de verdad, que es una vez descontamos las facturas pendientes, el gasto comprometido, sin entrar en le llamamos al ahorro, ¿verdad? El dinero disponible, lo que nos queda disponible, ¿no? Le sumamos a ese dinero la liquidación positiva de Udalkutxa, ya sabes que este año ha habido una liquidación positiva, es verdad que en parte hemos tenido que pagar la liquidación negativa que hubo en la pandemia, que afortunadamente la Diputación nos permitió aplazar esa devolución para que pudiéramos seguir funcionando. Bueno, en definitiva eso nos ha supuesto un disponible, digamos, de 14 millones de euros que vamos a invertir en gasto social, en ayudar a las personas que más lo necesitan y en seguir trabajando ese desarrollo de los barrios y ese Baracaldo donde vivir y trabajar con calidad de vida. Y hay proyectos que yo estoy segura que van a ser muy bienvenidos por los vecinos y vecinas, porque es verdad que recogen esas demandas que nos han ido trasladando día tras día y que, bueno, pues al final vamos poco a poco intentando hacer realidad. Hay una partida de algo más de medio millón de euros que va destinada a aumentar la partida de las ayudas sociales, las ayudas destinadas a las familias de Baracaldo que más lo necesitan y a mejorar los servicios de las personas mayores. Son uno de los colectivos que se han visto también muy afectados con la pandemia, de los que hay que ayudar con nuevas medidas. Seguimos mejorando en la accesibilidad de la ciudad. Yo me acuerdo que cuando estuvimos con representantes de los vecinos y vecinas de Róntegui, nos trajeron una propuesta muy interesante de unos nuevos accesos mecánicos por la calle Nafarroa. Róntegui es la parte más alta de la ciudad, con unas pendientes importantes, con calles estrechas que antes comentábamos. Ya sabes que el primer acceso se hizo en la zona del ambulatorio de Róntegui, sin duda era la urgencia y la mayor prioridad, porque ahí es donde acaba yendo todo el barrio. Y sobre todo allí van personas con más problemas de movilidad. Ahora estamos también con el ascensor de Chacho, que comunica la otra parte del barrio, pero en el centro pedían algo. Y nos trajeron una propuesta sobre la zona de la calle Nafarroa, les pedimos a los técnicos que la valoraran y les dijimos, bueno, aquí queda preparado el proyecto, es viable, en cuanto tengamos disponible lo vamos a hacer. Bueno, pues lo vamos a hacer, así que seguro que lo ven con mucho interés. Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de una ciudad en la que paseemos y nos sintamos a gusto. Yo creo que a todos nos enfada muchísimo ver esas bolsas de basura tiradas en la calle, que es un comportamiento incívico y además imperdonable, ¿no? Injustificable, porque nos perjudica a todos y a todas. Pero también hemos pensado qué podemos hacer para tratar de evitar que eso ocurra. Y vamos a hacer una inversión de algo más de 2 millones de euros que va a suponer el cambiar los buzones, las bocas de la recogida neumática de basuras. Vamos a poner unas más anchas para que quepan bolsas un poco más grandes y a ver si de esa manera también contribuimos con esta inversión a mejorar la limpieza de nuestras calles. El tema del alumbrado es también calidad de vida y más que eso, yo diría que es casi la sensación de seguridad que nos aporta, sobre todo a nosotras, a las mujeres, que siempre yo creo que vivimos por desgracia, con otra sensibilidad, esa dificultad que nos da a veces esa sensación de inseguridad en la calle. Y bueno, las mejoras del alumbrado van a diferentes zonas del municipio, pues San Vicente, Gurutzeta, Luchana, la zona del Argalario, la zona del Bidegorri también, que nos habían pedido mejoras, el Grupo Mendía. Como ves, siempre pensamos en la visión global de la ciudad y en todos sus barrios. Tendremos eso también, sí, que sean de LED, para que sea más barato. Evidentemente, y sobre todo para que sean también más sostenibles, tienen más durabilidad, menos contaminación lumínica y duran más. Y tienen mayor ahorro energético, que con la que está cayendo es algo muy importante también. Mejoramos también aparcamiento, por ejemplo, la zona de Ansio y la zona de Murrieta. Seguimos haciendo mejoras en instalaciones deportivas. Sabes que ha sido también una constante, porque invertir en deporte, Yolanda, es invertir en calidad de vida. La práctica deportiva genera salud, genera una población más saludable. Cuando llegué a la alcaldía, creo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Las instalaciones deportivas tenían una situación muy preocupante. La verdad que se había hecho un muy mal mantenimiento y estaban en unas situaciones
en muchos casos casi de abandono. Sobre todo ¿no? Gorostiza, ¿verdad? Gorostiza, la Sieve, la ciudad deportiva, el campo de fútbol de la Cesarre, acuérdate esas goteras que teníamos en, el propio campo de césped, que tenía unas calvas que el otro día me recordaba, y Susi, el presidente del Baraca, aquí viene a estar el campo, que bien se le ve, nos ha costado y nos ha hecho sufrir. Bueno, ahora solo falta meter goles. Vuelvo otra vez al tema deportivo, ¿no? Pues es verdad que había una auditoría que decía que necesitábamos 13,8 millones de euros, no teníamos en ese momento. Es verdad que la legislatura pasada ya se hizo una inversión de 6 millones, ahora hemos hecho, a pesar de las dificultades, pues casi 5 millones de inversión, y aprovechamos estos remanentes para seguir mejorando instalaciones deportivas. Vamos a cambiar el césped artificial del fútbol y el campo de fútbol 7 de Serralta, el del fútbol 11 de la Cesarre, y vamos a hacer el cerramiento de la pista exterior de Gorostiza, que sabes que usan los de hockey, de patines y también de baloncesto y fútbol sala. Bueno, nos lo pidieron y tenían razón, porque es verdad que es una instalación donde, aunque tiene una cubierta, pues entra mucho el agua por los laterales y a veces pues hace impracticable la práctica deportiva. Nos comprometimos con ellos y con ellas a que en cuanto fuera posible se iba a hacer y bueno, por fin es una realidad, ¿no? Yo creo que son decisiones de calado las que se van a tomar en este pleno. Y, perdón, pero sí. Siguiendo un poco con el tema deportivo, la próxima mejora va a ser en la piscina interior, ¿no? Sí, en la piscina interior estamos también ahora ya en licitación con una inversión de medio millón de euros también, porque mejoras en cuanto al vaso y al techo, y además también pues evitar filtraciones de agua. Vamos a mejorar también la accesibilidad, no solo porque resbala, sino porque además también va a quedar más alineado con la lámina de agua. También estamos cambiando la caldera de Gorostiza, porque es verdad que la eficiencia energética es un reto que tenemos que afrontar las instituciones, las primeras, y es verdad que supone pues empezar a poner al día todas las instalaciones. Si tenemos unos equipamientos deportivos agradables y preparados para que podamos hacer ejercicio, vamos a tener hábitos de vida más saludables, así que eso es calidad de vida también de los vecinos y vecinas. Me voy a remontar un poquito al primer pleno que hubo en este mes de marzo. Me estaba acordando, al hacer alusión la alcaldesa al tema de Ucrania, que precisamente se reunió el pleno, creo que de carácter extraordinario, para aprobar una ayuda, me parece que de 30.000 euros. ¿A qué se va a destinar? A la asociación Ucrania Euskadi. Lo que nos han pedido las instituciones, nos han pedido también desde todas las instituciones que intentemos canalizar y focalizar todas las ayudas hacia esas grandes entidades, pues que hay unas cuantas que colaboran, pues Cruz Roja Internacional, ACNUR, hay unas cuantas que están colaborando allí, pues para intentar canalizar las aportaciones que hacemos la ciudadanía, y desde luego ese ejercicio de solidaridad que ha demostrado Europa me parece maravilloso, pero hay una serie de complicaciones pues para poder luego meter ese material en Polonia, y por eso nosotros a través de Polonia en Ucrania me refiero, y lo que hemos hecho es dar una aportación económica, se la hemos entregado a la asociación Ucrania Euskadi para la gestión en función de las necesidades que vayan llegando. De hecho, también nosotros aprobamos poner a su disposición el albergue que tenemos para el Camino de Santiago en Gorostiza, pues si hiciera falta, tenemos ahí 15 plazas. Son situaciones en las que yo creo que hay que intentar, como sociedad europea, estar a la altura y tratar de apoyar a esas familias. Todavía no sabemos cuántas mujeres o niñas ucranianas han podido venir a Baracaldo, ¿no? No se sabe. La verdad que está resultando a veces un poco complicada la gestión, por lo que nos comentan desde el Gobierno vasco, porque es verdad que hay muchos lazos entre Euskadi y Ucrania, porque hay muchos niños y niñas que durante muchísimos años han venido a las vacaciones en verano con ese programa de Chernobyl, pues esos niños y niñas venían a recuperar su salud, y se han dicho vínculos familiares muy importantes, y muchos de esos niños y niñas que hoy son aitas y amas pues están ahora en esas familias intentando recoger. Ahora lo que intentan es regularizar su situación para que podamos darle la oportunidad cuanto antes iba a decir normalizar sus vidas, no sé si me atrevo a decir tanto, Yolanda, pero que esos niños y niñas vayan a clase, tengan su vida, que esas mujeres, sobre todo, porque la mayoría son mujeres, se sientan acogidas, se sientan en casa, y que tengan la vida más normal posible mientras tengan que estar aquí, y ojalá que este horror acabe cuanto antes y puedan volver allí a sus hogares, volver a su casa, a ver cómo están, y con su familia, a su casa y con su familia. Con su familia, efectivamente. Cambiemos de asunto. Decía la alcaldesa que ha tenido que estar
que ha sido la semana pasada en Cataluña, Sí. para explicar la renovación urbana, social de Baracaldo. ¿Cómo ha sido este foro, este evento, esta explicación? Bueno, era un foro sobre la agenda urbana como herramienta de la transformación sostenible de las ciudades. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de agenda? Eso. Vamos a ver. Yo creo que se hizo hace ya un tiempo una reflexión fundamental en el desarrollo de la humanidad, y es hablar del desarrollo sostenible de la sociedad mundial, del mundo entero. Y me parece un acierto porque cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de tres patas: la medioambiental, la social y la económica. Si no están desarrolladas esas tres patas, el desarrollo no es sostenible y tenemos que tener una visión global del mundo. De ahí nació la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcaron, digamos, las líneas más gordas, ¿no? las líneas básicas, el esqueleto, digamos, de cómo tiene que ser el desarrollo de cada una de las ciudades, todas alineadas en función de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que a nivel de Naciones Unidas nos hemos marcado. Y a partir de ahí vamos bajando capas para tratar de aterrizar esas grandes líneas, esos grandes principios en medidas concretas. De esa Agenda 2030 cuelgan debajo, las agendas urbanas, que tratan de aterrizar en lo concreto medidas concretas que vamos a realizar en nuestras ciudades para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado. Y en esa agenda urbana, Baracaldo ha tenido la suerte de ser elegida como una de las ciudades piloto por el Ministerio para poner en marcha nuestro plan de acción de agenda urbana, que nuestro compromiso es compartirlo con el resto de ciudades para tratar de aprender unos de otros, que yo creo que eso es lo realmente interesante. Y el otro día, efectivamente, que la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada, hubo un encuentro en Sant Boi, en Cataluña, para hablar de la agenda urbana como herramienta de transformación de la ciudad. Y hacíamos un repaso, bueno, nosotros os fuimos a contar un poco la experiencia de Baracaldo, ¿no? Y yo les contaba como, bueno, pues situando como qué es Baracaldo, de dónde venimos. Recordábamos pues un poco cuando ocurrió esa primera transformación, cuando desaparecieron todas las grandes empresas de nuestra ciudad. No sé, la ciudad parecía que se nos venía abajo, porque no solo nos encontramos con unos suelos industriales que eran ruinas industriales que había que revalorizar, sino además había que inventar un nuevo modelo social y económico. Fue un momento de transformación muy complicada. Desde luego, yo creo que se hicieron muchísimas cosas bien, desde luego se ha aprovechado muy bien ese momento para recuperar esos suelos y dar la imagen de un nuevo Baracaldo, pero también es verdad que hubo algunos déficits, algunas cosas que no hicimos bien, y de eso tenemos que aprender. Y aquí aparece la agenda urbana como herramienta para ayudarnos en la toma de decisiones en esa segunda gran transformación que comentaba, social y urbana, en la que, a diferencia un poco de lo que ocurrió en el pasado, que cogimos un suelo industrial, lo limpiamos y pintamos casas, plazas, pero yo creo que la visión y el enfoque era el que cambiaba. Ahora estamos con la persona en el centro, es decir, nos ponemos en los zapatos de quienes van a vivir ahí y vemos qué va a necesitar esa persona para poder vivir, para tener ese desarrollo sostenible, con las tres patas: medioambiental, social y económica. Y vemos la ciudad como un ente global. No podemos tener barrios que se desarrollen y queden aislados, como ocurrió, por ejemplo, en Urban. Tenemos que tener una visión global de nuestra ciudad y de nuestra ciudad dentro del entorno metropolitano. Esa es la nueva forma de entender la ciudad. Y yo, bueno, pues a modo de ejemplo explicaba cómo es el desarrollo que va en todo el eje de la ría. Como uno entra por la ría desde Bilbao, entra por Bucheña, y vamos viendo cómo va evolucionando esa evolución en esos proyectos que ya están empezando a ser una realidad. No vemos las máquinas, pero el proyecto ya es una realidad y ya se está trabajando en él. Que tenemos una ría que la teníamos olvidada. Efectivamente, ese es uno de los protagonistas de esa transformación. Sin duda, Baracaldo ha vivido de espaldas a la ría y ahora por fin estamos en la ría y además vamos a tocar el agua, por fin vamos a ganar el agua como elemento de la ría. Y el nuevo concepto medioambiental, en vez de pensar en una ciudad de cemento donde la zona verde queda en las afueras y es maravillosa, y hay que recordar que más del 65% del suelo de Baracaldo es zona verde, algo que cuando lo cuentas por ahí se sorprenden, pero es nuestra realidad.
Pero no nos vale solo con tener montes maravillosos y espacios verdes fantásticos. Queremos que esa zona verde esté en el centro de la ciudad, porque eso es un desarrollo sostenible y eso nos da calidad de vida. Y eso es lo que vamos a hacer en cada una de esas zonas que se va a desarrollar. Que nuestros niños se críen ahí en el verde. Efectivamente, eso es respirar. De esa manera la ciudad respira. Y en cada uno de esos desarrollos hay su pequeño corazón verde. Eso es, yo creo que incorporar el entorno urbano, el entorno natural al entorno urbano, es un elemento diferenciador con respecto a épocas pasadas. Y lo vamos viendo, lo vemos en Calero, pero lo vemos también en todo el desarrollo que se va a hacer en, bueno, sin duda, el parque a borde de ría que estamos ahora planificando y empezando con los proyectos. Estamos hablando de 90.000 metros cuadrados de playa verde, espacio para las familias, para disfrutar de nuestra ría en un entorno natural y maravilloso. Toda esa zona urbana. La zona Sefanitro vuelve a tener ese desarrollo verde, pero también cuando hablamos de la zona de Serralta. Es una constante. La propia movilidad que antes comentábamos. Si queremos de verdad una ciudad cohesionada con una movilidad diferente, tenemos que tener bidegorris por todo el recorrido y los vamos a tener. Yo cuando les decía en San Boi que una persona va a poder coger y llegar al Hospital de Cruces, que es el hospital de referencia en Euskadi, en bicicleta, desde cualquier pueblo de la margen izquierda, de la margen derecha, de la propia capital de Vizcaya, me parece que es una revolución importante, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas en Baracaldo de habernos convertido en el eje de la movilidad sostenible con todos esos proyectos que se están desarrollando en la ciudad. ¿Tuvo el alcalde esa oportunidad en este encuentro de hablar de este puente giratorio que va a unir Baracaldo con Erandio? Claro, porque es un pilar importante en esa revolución en la movilidad que decíamos, ¿no? Ese puente nos va a hacer que estemos mucho más cerca de Erandio, sin duda, y además nos va a permitir desde Baracaldo ir en carril bici, en bidegorri seguro, a la margen izquierda, que ya podemos ir a zona minera, vamos a ir a Bilbao por las dos márgenes de la ría, porque también hay que recordar que estamos haciendo ese bidegorri que une Luchana Burchiña con Zorroza, y además ahora también por la margen derecha. Si a eso además le unimos el proyecto Bizkaibizi que ha impulsado el diputado general de Vizcaya, una Rementería, con un préstamo mancomunado entre todas las ciudades del entorno del eje de la ría, préstamo de bicicletas eléctricas, donde uno puede coger una bicicleta en Baracaldo, se va a visitar a un amigo en Erandio, luego se va a Bilbao, luego vuelve a Portugalete. Bueno, yo creo que es una forma, además nos vamos a mover en un préstamo de bicicleta eléctrica mancomunado entre todas las ciudades y por bidegorri, de manera segura, con lo cual es mucho más fácil. A mí me pasa, por ejemplo, que yo reconozco que coger una bicicleta en carretera, pues a veces no te atreves, porque hay mucho tráfico y bueno, pues a veces los que no estamos muy acostumbrados a la bicicleta, bueno, nos puede echar para atrás. Sin duda esto anima muchísimo y además es que, bueno, pues es una maravilla poderte mover por todos estos municipios de una manera tan amable. De esa manera la bicicleta ya no va a ser solo para nosotros una forma de hacer ejercicio o de disfrutar del ocio, que también, y luego hablamos si quieres de eso, pero también la incorporamos como medio de transporte. En esa segunda transformación, con una ciudad cohesionada, con barrios cohesionados, significa que cuando vas de un barrio a otro no notas las diferencias. Andamos de manera amable, de manera peatonal, andamos también, por supuesto, en bicicleta, con el cabús, sin ninguna duda. También los accesos mecánicos nos sirven para cohesionar esos barrios y hacerlo accesible y una ciudad en la que podamos vivir todos. Pero no es solo vivir en cuanto a ladrillo, sino cómo vamos a vivir cuando estamos dentro. Tenemos que crear los servicios que una ciudad necesita, tenemos que crear los espacios de convivencia que necesitan un barrio, con equipamientos sociales, culturales, deportivos, con una plaza que sirva de punto de encuentro. Se trata de hacer un territorio cohesionado, que genere también oportunidades de empleo, porque queremos un Baracaldo verde y un Baracaldo en el que vivir y trabajar. Y ahí incluimos, por ejemplo, el proyecto que seguimos ahí, al borde de ría, de Pormecheta Living Lab, convertir Baracaldo en un laboratorio urbano utilizando como el gran potencial que tienen todas estas startups, estas pymes que tenemos en la ciudad de corte tecnológico, que tienen un potencial maravilloso y además son empresas con muchísimo compromiso con nuestra ciudad y nos van a permitir crear ese Baracaldo que estamos creando, ¿no? Es verdad, alcaldesa, ahí se lo quiero coger. Queremos hacer una segunda transformación de Baracaldo, una ciudad, acaba de decir, para vivir y trabajar. Pero en toda esta segunda renovación, el papel de la empresa queda reducido a unos polígonos, a una start-up.
se le da importancia. Todo se une. Cuando hablamos de empleo, hablamos de comercio y hostelería. Hoy en día 8.600 personas viven del comercio y la hostelería en Baracaldo. Es una fuente importante de creación de empleo, pero hablamos de empresas. No solo vamos a desarrollar los polígonos que tenemos Careaga, estamos ahora descontaminando, tratando que se descontamine por fin los suelos de Burcheña Parquea para que también se pueda revalorizar ese suelo y ponerlo en marcha, pero también lo incluimos en el desarrollo urbano, no solo en cuanto al comercio y la hostelería, que por supuesto tienen un papel importante en el desarrollo de cada uno de esos barrios, porque dan vida, hacen que esos barrios estén vivos y tengamos los servicios que necesitamos las personas que vivimos en ellos, sino que, por ejemplo, toda esa zona que se está haciendo de Pormecheta, que estamos trabajando con Bilbao Ría 2000, en esa plaza que está justo al ladito ahí de todo ese eje que estoy comentando, sí. Bueno, pues ahí vamos a poner un laboratorio urbano donde vamos a aglutinar todas estas startups, estas empresas innovadoras que tenemos en la ciudad. Yo creo que además gente que ha recibido incluso premios y reconocimientos a nivel estatal, algunos con procesos de internacionalización muy interesantes. Yo les decía hace poco que estuve con ellos y con ellas, decía, vosotros sois el nuevo Altos Hornos, y le pongo comillas, ¿vale? Sí. Pero es verdad que si Baracaldo fue en su día una ciudad industrial, porque teníamos Cefanitro, teníamos Altos Hornos, que nos puso en el mapa, pero también trajo muchos de los problemas que luego hemos tenido que ir resolviendo, por ejemplo, en cuanto a contaminación, la suma de esas empresas es nuestra nueva gran empresa. Ellas son las que nos van a permitir recuperar ese músculo industrial, porque solo si sabemos trabajar de la mano conseguiremos crear empleo estable y de calidad y darse una oportunidad a que la gente joven de Baracaldo y la gente del entorno venga a vivir a Baracaldo, esa gente joven, porque van a tener una ciudad en la que vivir con calidad de vida, en la que se van a mover de una manera fantástica, no solo en la ciudad, sino que les va a permitir moverse por toda la zona metropolitana, porque van a tener los servicios que necesitan, porque va a ser una ciudad adaptada a las necesidades de las familias y a las necesidades también de las personas mayores. Bueno, pues y además vamos a tener oportunidad de poder trabajar en nuestra ciudad. Esa es la visión global de la ciudad en ese desarrollo sostenible que es medioambiental, porque hay que cuidar el mundo que dejamos y hay que descarbonizar nuestras ciudades, pero también es desarrollo económico y también es sobre todo desarrollo social, porque sin personas, si no pensamos en las necesidades de las personas, la ciudad no existiría. Una propuesta para los estudiantes, que visiten el Vic Ezkerraldea o el Elkartegi, porque realmente son innovadoras. Las pymes que hay allí, por ejemplo, la que hace las zapatillas ecológicas, que venden a todo el mundo, son 100% ecológicas, las conocimos el otro día, bueno, aparte de bonitas, 100% ecológicas. Sí, la verdad que es un orgullo tener empresas tan potentes. Y además, yo cada vez que visito una de estas empresas, esas que en Inguralde hacemos visitas a cada una de las empresas, pues para conocer de cerca sus necesidades, cómo les podemos ayudar, adaptar nuestros planes de formación, bueno, pues colaborar en lo que podamos, ¿no? Ese es nuestro papel, entiendo yo, como administración. La verdad que cuando ves gente muy joven, empresas que empiezan siendo pues 2 o 3 personas y enseguida ya de repente te dice tenemos 20, tenemos 40 trabajadoras con personal normalmente muy joven, a mí me parece, eso tiene un potencial espectacular. Y además es que yo creo que esa es una de las claves también de esa transformación, la participación en un proyecto que sea compartido con la propia ciudadanía. Yo el otro día cuando presentábamos en Sant Boi ese ejemplo de transformación a borde de ría, una de las cosas que más positivas me parece es que todo lo que está ocurriendo ocurre porque así lo han decidido los propios vecinos y vecinas, porque son propuestas de la propia ciudadanía. Tenemos que hacer una ciudad que sintamos nuestra, si no, no tiene sentido. No se puede pintar las casas y las plazas y los servicios desde un despacho o desde la parte técnica de un arquitecto que lo diseña, y puede ser un diseño maravilloso, pero la ciudad tiene que tener alma y tiene que recoger lo que de verdad necesita la gente que vivimos en esa ciudad. Yo es que estoy ya cerrando los ojos, ya me imagino los próximos veranos en Baracaldo, ahí con la canoa, en la ría, como si fuera el Retiro, qué bonito. ¿Quién nos iba a decir, Yolanda? Fíjate, el otro día estaba con la alcaldesa de Erandio, con Etxeber Oliván, y decíamos, joder, fíjate, en la época de nuestros aitas y amas, ¿no? ¿Cómo estaba la ría? Yo me acuerdo de cuando era cría,
por la ría no se podía pasar, era una zona industrial además impracticable para la gente, o sea, y tenías justo el paso que te dejaba entre los espacios, entre los edificios de altos hornos para llegar al gasolino, pero la ría era impracticable. Ya ha cambiado muchísimo, pero lo que va a ocurrir en la ría, que, bueno, que está ocurriendo ya, a mí me parece maravilloso, recuperar ese espacio, el potencial que tiene un eje como la ría para el desarrollo de una ciudad. Qué pena lo que nos hemos perdido todos estos años que hemos vivido de espalda. Es verdad que la ría era, bueno, tenemos las fábricas que soltaban ahí contaminación y bueno, está cambiando muchísimo. Yo creo que además todo ese desarrollo y toda esa transformación que estamos comentando también es una mirada con orgullo a ese pasado. Yo creo que también eso es bueno, no aniquilar los restos de nuestra memoria, yo creo que hay que revalorizarlas. Y a mí, por ejemplo, que el cargadero de Sefanitro, por poner un ejemplo que tenemos aquí cerquita, ¿no?, se vaya a convertir en una pasearela peatonal que nos va a llevar hasta ese parque, esa playa verde a borde de ría, me parece que es maravilloso, porque es recuperar ese pasado, ponerlo en valor y mirar con orgullo ese pasado y mirar con ilusión al futuro, que yo creo que tenemos un futuro, yo te diría que apasionante. Yo creo que estamos en un momento de desarrollo de la ciudad francamente bonito, a pesar de las dificultades que ha supuesto esta pandemia, que está suponiendo también la guerra. Es verdad que nos ha cambiado los ritmos también la administración, y además tenía que ser así, porque con la llegada de la pandemia el foco estaba claro, la prioridad era atender las tremendas urgencias y necesidades que surgieron en las familias de nuestra ciudad. Pero hemos seguido trabajando y al final yo creo que ese trabajo, poco a poco, y de un trabajo sensato, con esa gestión rigurosa de los fondos públicos para poder tener disponibilidad de seguir invirtiendo en el futuro de nuestra ciudad, y yo creo que estamos en un momento realmente bonito. Repito, parecíamos que levantábamos cabeza, que se acababa la pandemia, ha llegado la invasión de Ucrania. Bueno, esperemos que dure poco, que se acabe la guerra y otra vez volvamos un poquito a la normalidad. Dos cuestiones, según escuchaba la alcaldesa, que no he querido interrumpirla. Al decir un poquito lo de la memoria, lo de la ría, lo del cargadero de Sefanitro y la dársena de Porto, que han eliminado la cruz. A ver, son elementos un poco de memoria histórica, yo no sé tampoco qué sentido tiene coger y tirar esa cruz, o no sé qué habrán hecho con ella, vamos. Pues la han tirado a la ría. Han tirado encima de la ría. Algo que además es sostenible, desde luego no. Me parece un acto injustificado de vandalismo, y además en Baracaldo tenemos un grupo de trabajo de la memoria histórica, donde participa gente de todas las sensibilidades políticas, y precisamente esa comisión que se ha creado es la que estaba trabajando sobre cómo definir esa memoria histórica y qué hacer con la cruz. Yo soy demócrata convencida, y creo que hay que trabajar con respeto al que piensa diferente. Creo que nadie tiene derecho a tomar las decisiones obviando lo que piensa el resto de la ciudadanía. Y creo que en mesas de trabajo participativas, como es esa mesa de la memoria histórica, es donde se deberían tomar esas decisiones. Lamento que alguno haya querido decidir por su cuenta sin contar con los demás. Bien. Ahí lo dejamos. Pues eso es, pasamos página. Pregunta que nos hacían, a ver, están estos dos proyectos comarcales, Ayuntamiento de Baracaldo, la Diputación y los ayuntamientos también más cercanos, el puente giratorio y el alquiler de bicicletas en el que nos vamos a poder mover. Si yo alquilo una bicicleta en Baracaldo, ¿la puedo dejar luego en Leioa? Claro, vale. Claro, esa es la clave. Es que a veces nos ponemos a pensar, a mí me parece que es un proyectazo, o sea, me parece que es muy bien pensado, porque además la movilidad en nuestra zona no es solo en nuestras ciudades, la movilidad es metropolitana. Tú vas a poder coger la bicicleta e irte a la playa de Musquios o irte a la playa de la margen derecha, vas a poder ir a Bilbao, vas a poder ir a la margen izquierda, en nuestro caso podemos llegar a cualquiera de esas zonas. A mí me parece que es un elemento que va a ser el espaldarazo definitivo a que nos animemos a ver la bicicleta como una herramienta de transporte. Y además este proyecto de Bizkaibizi yo creo que anima mucho más, porque las bicicletas eléctricas, que es verdad que son comodísimas para movernos por la ciudad, pero primero son una inversión cara, Yolanda, que no todo el mundo podemos hacer una inversión de comprarnos una bici eléctrica. Luego no todo el mundo tenemos un sitio donde guardarlas y donde poderlas cargar. Y cargar, eso es. Cuando te vas además, pues por ejemplo alguien viene de Erandio a hacer compras a Baracaldo y vienes con tu bici y dices,
te puede dar cierto reparo y decir, jo, si la dejo aquí en la calle, si miedo a que me la estropeen, bueno, actos vandálicos, a 1000 cosas. Vivimos en un país donde llueve, yo me puedo ir a una reunión que tengo en Bilbao con el diputado general de Vizcaya, me voy con mi bici, pero de repente me llueve. Bueno, si es mi bici es una faena, pero si es una bici de préstamo, me cojo el metro que lo tengo muy cómodo. Es decir, la movilidad va a cambiar completamente con ese préstamo de bicicletas eléctricas con Bizkaibici, y además si a eso le sumamos esas infraestructuras que permiten que nos movamos de manera segura a través de los bidegorris o a través de ese puente, bueno, yo creo que va a ser un cambio importante, y a mí además me parece que cuando nos presentaron el diseño del puente, a mí me encantó. Sí, cuando vimos la infografía estábamos todos, vale, mañana mismo. Sí, es bonito. Sí, y además, bonito. Mira, a mí me gustó que te ponías en la situación de yo voy a cruzar ese puente, y el propio puente es un espacio del que disfrutar. Es un espacio donde sentarte a ver la ría, es un paseo urbano. Bueno, ahora que tiene que ser muy complicada, nos estaban explicando la ingeniería que la hacía. Sí, estamos viendo ahí, escuchando también al diputado general, ahí estáis los alcaldes y luego también el ingeniero autor de esa maravilla. Sí, pues me gustó porque es una obra que el diseño parece muy simple, lo cual es bueno para que el impacto visual sea el menor posible. Luego es un puente que tiene que ser muy complicado, construyes en ría y además es un puente que se abre cuando tienen que pasar grandes barcos. Pero lo ves, es una especie de, yo me imagino paseando por ahí y lo veo como un paseo hacia Erandio. Tanto andando como en bici, me parece realmente que está muy bonito. Bueno, yo ya me imagino en verano. ¿En dónde vamos de paseo? Al puente, ¿eh? ¿Seguro? Vamos al puente y a ver si con un poquito de suerte toca el momento en el que se abra porque venga un barco. Mira, yo comentaba cuando estuvimos en la presentación que ha habido como hitos en la historia que nos han intentado acercar a Barakaldo y a Erandio, que son de los municipios que estamos más cerquita. Es verdad que la ría es una frontera, a veces una trinchera que no siempre hemos sabido pasar, ¿no? Los mayores, yo oía en casa las historias que oyes en casa de haitites y mamás, ¿no? Te decían que antes se pasaba a Erandio, cuando había marea baja, pasaban andando para ir a misa de Erandio desde Barakaldo. Claro, me imagino que era la época en que la iglesia estaba en San Vicente, no estaba la iglesia del Carmen. Bueno, cuando se puso el gasolino, Barakaldo y Erandio se acercaron, lógicamente, imagínate, bueno, yo creo que los que tenemos una edad recordamos, ¿no? Todo ese tráfico de personas que había en la ría que iban a trabajar o a compras o a estudiar, bueno, era un paso constante. El otro granito fue el puente Rontegui, que es verdad que nos acercó mucho a las dos márgenes de la ría, con otra forma diferente de movernos en el territorio, en el vehículo, sobre todo privado, ¿no? Muchísimos coches que se mueven por ese puente Rontegui. Y este puente nos va a acercar, pero de una manera, desde luego, muchísimo más sostenible. Pero es verdad que, de nuevo, la historia nos ofrece la oportunidad de acercarnos las dos márgenes de la ría. Porque hacerlo en un paseo que te hace estar en un momento de punta a punta de la ría, pues me parece que desde luego es un otro hito histórico. Recordemos, por si alguien todavía no lo sabe, exclusivo para peatones y bicicletas. Sí, ¿eh? Sí. Competencia al puente colgante de Portugalete. Bueno, yo creo que es diferente. A nivel, lógicamente, de valor histórico y artístico, el puente colgante es maravilloso y ese puente nos tiene, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos en todo Vizcaya de tenerlo y nosotros de tenerlo aquí tan cerquita de casa. Pero es verdad que este puente de Barakaldo es un puente desde el punto de vista de movilidad del territorio y, bueno, pues yo creo que además, por ejemplo, en nuestro caso, toda la gente que vive a borde de ría, pues bueno, es una maravilla tener los servicios que ofrece y, bueno, eso, imaginarnos en la bici o paseando para ir a Bilbao, a la margen derecha, a la margen izquierda, donde queramos. Así que yo creo que todos estos proyectos de verdad nos colocan a Barakaldo en el eje de la movilidad sostenible en toda la zona del territorio de Vizcaya y desde luego, bueno, yo creo que es un momento fantástico para nuestra ciudad. Quiero preguntarle a la alcaldesa por cuestiones familiares que les van a ayudar mucho porque está la Semana Santa, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Vuelven las colonias, sí. Las colonias urbanas, pero en Semana Santa también. En Semana Santa y en verano. Vale. Es verdad que yo creo que las colonias de los periodos de vacaciones son importantísimos. Para las y los chiquis, porque han estado estudiando, tienen sus vacaciones y se lo tienen que pasar bien y tienen que disfrutar, y además para eso son las vacaciones. Pero también para las familias, porque hablábamos antes de una ciudad en la que las familias encontremos los servicios que necesitamos. La conciliación laboral y familiar, sin duda, es la asignatura pendiente de esta sociedad y seguimos teniendo
que tratar de ayudar a que eso ocurra. Que no hay que machacar a los aitites y a mamás. Pues por no, favor. no hay que machacarles, y de verdad que no siempre es fácil ver cuando llegan, cuando tienes niños y niñas pequeñas, cuando llegan las vacaciones y dices, bueno, a ver cómo nos organizamos, y no siempre es fácil, ¿no? Esas colonias que hacemos tanto en Semana Santa como en verano, pues sin duda lo ponen bastante más fácil, ¿no? Y además, bueno, como hacemos siempre, damos la opción de con o sin comedor, para que cada familia elija la opción que mejor le venga. Nosotros, ¿sabes? Además, que también hacemos siempre precios progresivos, de modo que pagan menos las familias que tienen menos recursos. También tenemos en cuenta los precios para las que tienen más de 2 hijos, porque al final cuando tienes varios hijos pues todo suma. Dejamos también una reserva de 5% de las plazas para niños y niñas con diversidad funcional o psíquica, bueno, intentando ver ese Baracaldo accesible, ese Baracaldo para todos y todas, ver qué necesidades tienen las familias, cómo las podemos poner en marcha. Es verdad que con la pandemia pues se tuvieron que suspender estos servicios, y bueno, pues desde luego van a ser seguro que muy bienvenidos. Los que hemos tenido hijos, yo ya los míos son mayores, pero todavía me acuerdo lo difícil que es cuando llegan las vacaciones, a ver cómo nos organizamos, ¿no? Es la gran pregunta. Y me imagino que también pues aumenta la oferta de empleo, porque habrá que contratar a monitores para estas colonias. Claro. Pero es verdad que las vacaciones son un momento importante. También tenemos actividades de Semana Santa, por ejemplo, para la gente joven. También se ha hecho desde el área de juventud. Bueno, yo creo que la ciudad va recuperando su ritmo normal de vida. Poco a poco todavía tenemos bueno, pues algunas medidas que hay que cumplir, medidas que marca la autoridad sanitaria, y además hay que hacerlo. De momento mascarillas, porque todavía no se ha aprobado su eliminación. Pero... Eso es. Pero bueno, vamos a ir recuperando poco a poco el ritmo de la ciudad, que yo creo que también tenemos muchísimas ganas de poderlo recuperar. ¿Todavía están a tiempo de apuntarse? Las de Semana Santa no, y las de verano creo que todavía sí, pero tienen toda la información en baracaldo.eus o en la Baracaldo app, así que nada, que todo el mundo puede mirar, y si no, llamar al 010 y también le darán toda la información. Si alguien se ha despistado para Semana Santa, pues que vaya mirando con tiempo para verano, eso ¿no? Eso es. Además, ya sabes que hacemos también usamos los equipamientos educativos en la zona de Gurucheta y la zona de Baracaldo Centro, digamos, para buscar las dos zonas, intentando que siempre pues pille más o menos cerca de donde vivimos. Y que los chiquis se lo van a pasar fenomenal, seguro además. Que sí, seguro que sí, que además se lo merecen. Ha dicho la alcaldesa actividades para los jóvenes en Semana Santa. ¿Lo de la red de caminos o el turismo activo va en Semana Santa o más tarde? Eso es atemporal, digamos, Vale. y la verdad que es muy... A mí me gusta mucho el proyecto. Hablábamos antes, creo que he comentado, lo del Baracaldo verde, que más del 65% de nuestro suelo es verde, y eso es algo que tenemos que poner en valor. Cuando vi el primer vídeo que se hizo en la prueba Pulmón de Acero, sabes que es una prueba que hacemos con bicicletas por el Baracaldo más salvaje, como dice el vídeo, porque es verdad que es muy bonito, es el Baracaldo verde de nuestros montes, ves unos paisajes maravillosos, que a veces ni siquiera la propia gente de nuestro entorno conoce. Sí. Eso es lo que pretenden ser esos caminos rurales, que además aprovechamos las nuevas tecnologías para que todo el mundo se pueda descargar esas rutas, las podamos hacer, podamos conocer y disfrutar de ese Baracaldo verde. Yo creo que el turismo, además de turismo de deporte activo, tiene mucho tirón, porque bueno, pues también la pandemia nos ha hecho descubrir esos montes, ¿no? Que a veces pues el día a día no nos permitía, y ahora como bueno, pues hemos tenido que buscar espacios donde respirar, pues mira, en eso creo que hemos aprendido, seguro que hay mucha gente de nuestra zona que ha descubierto montes y entornos naturales maravillosos, y eso es lo que pretendemos con estas rutas, señalizar una serie de rutas que podemos hacer andando, en bici o corriendo, y disfrutar del Baracaldo verde hay maravilloso. Algunas para gente como yo, que serán las de ir andando, y otros ya para deportistas ya más preparados. Bueno, en el monte se puede ir de muchas maneras. Unos van andando, otros van en bici, y otros, o sea, unos vamos andando, otros van corriendo y otros en bici. Yo soy de andar, pero corriendo y en bici desde luego no. Pero al monte todo el mundo puede subir. A uno nos cuesta más que a otros en tiempo, pero se puede subir. Y es verdad que hay rutas... subir a Santágueda. ¿Qué se va a costar? ¿Qué vas? Bueno, quedamos un día y subimos, ¿no? No cuesta nada, no cuesta nada, Yolanda. No, pero hay rutas de diferente dificultad, de diferentes recorridos, un poco adaptados a las necesidades de cada uno. Yo creo que tenemos una zona en toda la zona de nuestros montes, hay espacios maravillosos donde puedes hacer un paseo pequeño, un paseo mucho más largo, pruebas mucho más exigentes, y la verdad que cuando la gente viene y conoce esos recorridos se sorprende muchísimo, descubre un Baracaldo que no se imagina y que yo creo que además tenemos que enseñar con orgullo.
con maldad, ¿puedo alquilar una bici eléctrica y subir al monte en ella? Pues no, pero casi, y te digo por qué. Esas bicis no están pensadas para la movilidad, son bicis eléctricas, son de ciudad, para que nos entendamos, sí. Pero sí estamos trabajando con Encartur en un sistema de préstamo mancomunado también de bicicletas, pero ya eléctricas de montaña, para hacer turismo rural entre toda la zona de Ezkerraldea y Meatzaldea y Enkarterri, que además es una zona también muy bonita y es una forma pues de ofrecer también nuestros recursos turísticos, tanto para la gente que nos visite como para la propia gente del territorio, y que lo hagamos en bicicleta. Eso está bien. Así que también estamos trabajando en esa línea. Me subo a Argalario y luego voy por la Vía Verde, un bañito en la playa y vuelta. Nos van a sobrar planes, ¿eh? Va a estar bien, va a estar bien. Me estoy emocionando ya para este verano, que también ya no solo Semana Santa, sino todo está puesto en verano. Todavía no hemos hablado de obras, sí me gustaría hablar con la alcaldesa. En esta ocasión nos centramos en el barrio de Cruces. Pues en Cruces estamos ahora con la obra de la plaza de Cruces, sí. Que la verdad que va muy bien, está generando y hay muchísimas ganas de verla terminada. Hemos conseguido en esa plaza que las dos zonas, la zona de Vistalegre y la zona del hospital, se unan más, porque es verdad que esa obra cuando se hizo un poco como separación del barrio, no generaba espacios donde convivir. Las plazas son ese espacio de convivencia, ese espacio donde compartimos, donde estamos los niños y niñas, las personas mayores. Bueno, con esta reforma se pretende unificar toda esa zona de la plaza. Yo creo que además pues con espacios cubiertos para las y los chiquis, se gana el espacio con unas gradas donde nos podemos sentar a leer o a disfrutar un poco de estar con los vecinos y vecinas, con aparatos de gimnasia también para las personas mayores. Bueno, esa es una obra importante, y además también vamos a hacer una reforma integral en la zona de Blas de Otero, Sagasti, y bueno, es una zona que las calles, además, si has visto las imágenes que grabaron tus compañeros, a veces tenemos unas aceras muy estrechas, donde una silla de ruedas entra muy justa. Bueno, pues se va a mejorar la accesibilidad. Además, en esas obras, como suelo intentar explicar siempre, lo importante de esas obras no es solo lo que vemos, sino la parte de la obra que no vemos, pero que es importantísima, que es la mejora del saneamiento y todas las conducciones que van por debajo, que hace que luego los servicios funcionen. Mira, ese es un ejemplo de una calle muy estrecha. Entonces, se van a ampliar las aceras y se coge un trocito del Seto. Sí, se amplía por la zona del Seto para que sea más accesible. Aprovechamos también en alguna zona reordenar un poquito el tráfico para se ganar un par de plazas y sobre todo se ordena más. Bueno, pues haciendo que toda esa zona del cerco pues se vaya poco a poco mejorando, porque es verdad que el asfalto también está, bueno, pues está deteriorado, de modo que va a ser una inversión importante. Ahí veíamos eso, Blas de Otero y un par de calles más de Cruces que se van a mejorar con esta actuación. Es una inversión de imágenes sacadas un día que llovía, vamos. Bueno, pues coincidió que llovía, pero es verdad que si ves ahí las calles, bueno, pues se nota que necesita una reforma. Bueno, pues poco a poco vamos haciendo esas mejoras. A veces son obras más sencillas, como por ejemplo, pues también con los remanentes se van a aprovechar a mejorar el aglomerado, el asfaltado de algunas calles, pero en algunos casos, como era esta calle, necesita ya una intervención integral, donde hay que levantar la calle, mejorar los saneamientos que van por debajo, todas esas tuberías, para que luego los servicios de las viviendas que hay en la zona funcionen mejor, y bueno, pues intentar adaptar esa ciudad a la movilidad, en este caso peatonal también, que bueno, pues en algunos puntos requiere una mejora. Vamos, que paciencia a los vecinos, porque habrá que abrirlas. Las obras, Yolanda, siempre generan molestias, esto es inevitable. Intentamos que sean las menores posibles, pero bueno, una obra siempre incomoda un poco, pero bueno, luego lo importante es lo que vamos a ganar después en calidad de vida cuando esta obra termina. Así que sí, un poquito de paciencia cuando se hacen obras, pedir disculpas de antemano, tratamos de minimizar las molestias en la medida de lo posible, pero sin duda las obras siempre alguna molestia generan, es inevitable. Vamos, y cualquiera lo sabemos, cuando hacemos obras, reformas y mejoras en nuestra casa, vas a pasar un tiempo incómodo, pero luego sabes que luego lo haces para que va a quedar. Y además mejor. Otra cosa, fíjate, esta inversión pública también genera empleo. También. Si en un momento como este la inversión pública la paráramos, generaríamos muchísimo más paro. En Baracaldo el 10% de las personas desempleadas lo son del sector de la construcción. Pero además, mira, hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Por cada empleo directo que creas en el sector de la construcción, se generan 2 indirectos. De modo que eso también, estas inversiones públicas tienen también un impacto económico importante y una afección directa
en esa búsqueda de empleo, ¿no? Y en generación de empleo estable y de calidad, que es otra de los objetivos con los que estamos trabajando. Pues que no finalicen las obras públicas, es decir, que se vayan, que sea una actividad continuada, vamos. Bueno, poco a poco y a medida de las posibilidades económicas, intentando poco a poco seguir invirtiendo en mejora también de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Quiero hablar también un poquito de los mayores, de estas personas que sufren Alzheimer, esta iniciativa que es así que nos ha gustado además muchísimo, denominada Mural de la Memoria. Mural de los recuerdos, es muy bonita. A mí me pareció muy emocionante cuando el otro día fuimos, que lo estaban pintando. Es un programa que se está trabajando con las y los usuarios de los centros de días de Baracaldo, el de los Hermanos y el de La Paz. Esas son imágenes del de los Hermanos. Han hecho un trabajo muy bonito, además en colaboración con unas alumnas de la Universidad de Mondragón, intentando trabajar con las personas que sufren Alzheimer o deterioro cognitivo, esa pérdida de la memoria, de nuestros recuerdos, una enfermedad que es muy dura para quien la padece y para las familias. Yo creo que quienes conocemos a familias que viven esa situación, la verdad que es duro, es complicado. Y este trabajo trata de mantener el mayor tiempo posible viva su memoria y además hacerlo con aquellas cosas que les han hecho felices, que me parece muy bonito. Y ahí cada una estaban escribiendo las frases que evocaban esos recuerdos felices de sus vidas, pues a sus maridos, a sus mujeres, a sus hijas, a sus hijos. Bueno, se veía un poco, al final ves que al final lo que nos hace sentirnos felices son esas cosas que están ahí escritos, y ese mural pues va a tener esos recuerdos de esas personas mayores que tenemos en el centro de día y en nuestro entorno, para que cuando lo vean pues mantengan el mayor tiempo posible vivos esos recuerdos, que en definitiva es el cariño de las personas con las que... El mural de los recuerdos, porque es que además... no solamente las personas con Alzheimer, con circunstancia de la vejez, te vas acordando de lo anterior, de cuando eras mucho más joven y vas perdiendo los recuerdos. Y es una forma, porque claro, además, tal y donde están pintados, podemos cualquiera de nosotros pararnos y leerlos, ¿no? Que esos mensajes. Eso es lo bonito, que seguro que cuando pasemos por allí y leamos esas frases, vamos a pensar en nuestros etites, en nuestras amamas, seguro que esos recuerdos son las mismas cosas que les han hecho felices a la gente que tenemos en nuestras familias. Y bueno, pues también es una forma de apoyar, es un trabajo que hicieron muy bonito con la colaboración de las familias, y la verdad que fue muy emocionante ver ese momento del pintado, y además nos decían las familias que para ellos ha sido un momento muy estimulante, que les ayuda a trabajar, a hacer pues esas actividades para mantener la memoria, que a veces tenían razón cuando contaban que a veces se utilizan incluso soportes que les tratamos de infantilizar, se utilizan juegos de niños para tratar de jugar a recordar y a hacer juegos de memoria. Esto supone tener unos soportes didácticos de trabajo de personas adultas, que es lo que somos, ¿no? Es lo que son esas personas que sufren el Alzheimer, así que el trabajo ha sido muy estimulante para ellos. Dice que las familias nos decían que han estado encantados trabajando en ese mural, les veías ahí entregados a pintar con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y bueno, pues ahí están sus recuerdos, esas son las cosas que les hacen felices, sus sentimientos, ¿no? Al final, una iniciativa desde luego muy, muy bonita. Que lo vemos en el CIS y en La Paz, ¿verdad? Sí, así es. Alcaldesa, a pasar buena Semana Santa. Bueno, todavía hasta que llegue. Todavía nos queda mucho, ¿eh? Tú tienes ganas de vacaciones, pero todavía nos quedan unos días, ¿eh? Bueno, queda mucho trabajo todavía. Bueno, pues, pero bueno, ya está más cerca, Pero esta es la ilusión también de decir, pues pongo ahí esa fecha, ese Jueves Santo, que va a permitir cambiar un poquito el día a día. Bueno, cargar pilas tampoco viene mal, ¿no? Hay que cargar pilas para luego seguir trabajando con ganas y con ilusión. Claro que sí. Y además, si te quedas en Baracaldo va a haber planes, o sea que estupendo, ¿eh? Bueno, para las colonias soy un poquito mayor, pero... No, para eso ya no tienes edad, Yolanda. Para eso no, pero para pasear, para hacer actividades culturales, deportivas, para todo eso sí tienes edad, ¿eh? O sea que no te preocupes. Me lo pensaré, alcaldesa. Un beso muy fuerte, muchas gracias. Venga, es que ricasco, Agus. Es que ricasco también a todos ustedes. Nos vemos, gracias por su atención. Agur.